Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos el gusto, estamos compartiendo la mesa hoy con Juan Carlos Díaz Granados y tenemos como invitado al prestigioso periodista Gonzalo Ruiz, director de Noti Hoy, con quien será un gusto evaluar sobre su visión de lo que pasa en el Ecuador de hoy. Adelante, Juan Carlos. Muy buenas tardes, muchas gracias, director Giovanni Ginata. Siempre es un gusto estar con ustedes y acompañarnos en esta hora de la tarde. También nuevamente la bienvenida a Gonzalo Ruiz. Y quería iniciar la conversación con Gonzalo preguntándole cómo ve el momento político actual del Ecuador. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Giovanni, un abrazo cordial a toda la inmensa audiencia. Un poco como el tiempo, ¿no? Como el clima. Nublado, por lo menos aquí en la parte de la sierra. Aquí también está nublado. El panorama político está muy con nubes muy densas. Esa sería mi primera impresión ante tu pregunta. Gonzalo, hablando de estas nubes, justo antes de entrar aquí a la radio, una persona aquí afuera, comentábamos la visión de esta persona y nosotros con respecto a la situación de la política del Ecuador de hoy. Y ella decía, bueno, yo nunca he visto que haya tanta cosa, tanta podredumbre, tanto relajo, tanto conflicto, tanta cosa versus otros tiempos. Yo no sé si tú coincides con eso, han habido tiempos difíciles, tiempos mejores. Uno a veces siempre tiende a pensar que los tiempos pasados fueron mejores. Uno dice, bueno, en la asamblea antes habían personajes de gran debate, de gran elocución en sus discursos, y ahora se ve otro tipo de cosas. Pero ¿tú qué piensas sobre el nivel al cual ha caído la política ecuatoriana? Bien, ahí hay varias cuestiones que comentar, ¿no? Nunca creo que hemos tenido en mucho tiempo un enero, por ejemplo, un mes de enero, tan vertiginoso. Normalmente después del tráfago de diciembre, las fiestas, en fin, las vacaciones, enero era un mes relativamente tranquilo en todos los órdenes, en la economía, la pereza para que se reanuden los negocios e incluso el pulso político. Pero este enero fue particularmente tumultuoso con todo lo que ha pasado, el caso de Godoy, juicio al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, los temas que tienen que ver con aspectos de orden público, la violencia que cada vez es mayor, pese a los ingentes esfuerzos que hacen policía, Fuerzas Armadas por contenerla, se desata lo que está pasando en Esmeraldas, Manabí, El Oro, no se diga, Los Ríos y la provincia del Guayas, y también rasgos preocupantes de violencia en los actos delictivos en el resto del país. Entonces el vértigo nos está acompañando y enero fue un mes vertiginoso. Fíjate que estamos a mediados prácticamente de febrero y el año corre a una velocidad inusitada. Me parece que además estamos viviendo este ambiente más allá de la violencia. El otro día me comentaba un cliente que está alquilando una propiedad y que había llegado una persona y se había presentado y le había dicho: yo trabajo para la mafia albanesa y quisiera comprarle esta propiedad. ¿Así de frente? De frente, esa fue la carta de presentación. Dios mío. Entonces, y así sucesivamente, casos que por lo menos me han contado durante esta semana, que a un turista se le robaron todo, un turista, y recuperan las autoridades el pasaporte. Y también les dicen, oiga, para que le traigamos el pasaporte hay que pagar esta cantidad de dinero. Entonces, como que todo está al revés. Todo está al revés. Y me ha impactado que en menos de una semana me hayan contado estas dos cosas. Claro, y solo para añadir algo, Gonzalo, y hablando de, para que un país salga adelante tiene que haber ley, yo diría ley y orden. Y si no hay ley y orden, tú no puedes progresar. Por ahí vi un artículo de Fabián Corral en esa línea, en El Universo, me parece que ayer. Y justo sumando lo que dice Juan Carlos, viniendo para la radio ahora, hace pocos minutos, venía para acá y un carro deportivo color azul nos pasó a toda velocidad, evidentemente en sobrevelocidad. O sea, sí, tendría que haberlo multado a alguien si lo veía,
y yo decía a la persona que manejaba, le digo, bueno, ya ahora o lo agarra el fotorradar o lo agarra la policía. Acabo de decir eso y había un motorizado de la policía parqueado en una moto de las potentes, no de la chiquita, y el tipo no se inmutó. O sea, el tipo estaba en el celular. Me imagino que vio el carro, porque era un carro que encima hacía un ruido, digamos, por el motor deportivo que tenía, y el policía no le interesó salir a perseguirlo ni prender las sirenas. Esto es el reflejo de lo que estamos viviendo y cómo podemos progresar sin ley y orden. Sí, muy importante, Giovanni, lo que dice, es una actitud de brazos caídos, ¿no? De la autoridad. En Quito pasa lo mismo con el control de tránsito. Hay grupos de 3, 4 agentes que están chateando y yo digo, ni siquiera nos regresan a ver si hemos transgredido una norma o no. Pero frente al ejemplo que ponía Juan Carlos hace un rato, me parece espeluznante, ¿no? Si alguien que se presenta en una propiedad y diga, yo vengo de parte de la mafia albanesa y quiero comprar esa propiedad, ya es que no tienen límites ni vergüenza siquiera de pertenecer. Parecería que es una carta de presentación pertenecer a un grupo espurio, absolutamente fuera de la ley de esta naturaleza. Eso por un lado. Y el otro ejemplo, ¿no? Cualquier favor que se hace en el sector público tarifado. Bueno, creo que las muestras están en varios de los últimos sucesos de denuncias públicas y esto no hace nada más que corroborar ese estado de donde la ley y el orden, que es lo que decía Giovanni hace un rato, no impera el desorden y es el reino de los vivos me refiero de viveza, ¿no? De aprovecharse de las necesidades de los demás para enriquecerse. Así podemos entender que haya personas con sueldos medios relativamente buenos, pero que jamás alcanzaría para una casa de $1 millón o $2 millones con ese tipo de propiedades, ¿no? Entonces, es un estado de descomposición de la sociedad y es un estado de también que me importismo, porque ¿qué hacemos los ciudadanos comunes y corrientes frente a estas cosas? Sino a veces quejarnos, a veces expresar nuestro malestar, pero nada más, ¿no? Porque nos sentimos impotentes y desbordados, o por el crimen organizado, o por las mafias, o por la corrupción que se enquista en los poderes públicos. No a todo nivel, porque generalizar también es, tal vez no es lo más adecuado, no, pero sí que existe y estamos conviviendo con eso. Gonzalo, hablando de permisos y de ley y orden, ayer veía en un noticiero en televisión, y yo no sé si tú conozcas el caso de un edificio llamado Panorama en Quito, y veía que algunos concejales se quejaban en una sesión de consejo al respecto de los permisos que le habían dado para construirlo, y que entiendo yo que lo que al final quería hacer el municipio es simplemente multarlos. Pero si están contraviniendo la norma municipal, las ordenanzas, no es solamente un tema de multar, es un tema, y te digo que lo he vivido en fenómenos parecidos también aquí en Guayaquil. Conozco un caso cercano de que el municipio, alguien construye, no cumple con las ordenanzas y luego siguen construyendo, lo paran tardíamente y a la hora parecería que el único tema es que le cobran una multa, pero si estás violando las ordenanzas tendrías que tú demoler o ver cómo corriges. ¿Cuál es el caso tú conoces el caso de Panorama en Quito? Lo conozco también, que vivo a 3 cuadras. Ay. Lo conozco muy bien, Giovanni. Y además está parada esa construcción hace más de, tal vez me equivoco, pero 1 año y medio o 2, porque en efecto compraron una propiedad que había ahí, muy bonita, bien hecha. Una de las personas que vendió su departamento, lo conozco, es amigo, compraron esa propiedad, empezaron a construir y de repente se paró, porque está en una zona de riesgo, está en la curva, digamos, para los que conocen Quito, bajando de Bellavista, donde queda la estación Ecuavisa, hacia el puente Aurelio Dávila Cajas, que conecta una parte y otra de la avenida González Suárez. Y en plena curva está ese edificio, y está parada esa construcción. Tampoco se sabe de una orden de demolición de este edificio Panorama. No quisiera cometer error, pero hay varios panoramas, son Panorama 1, Panorama 2, no sé qué número es. Pero en todo caso la construcción está parada un par de años, evidentemente se está deteriorando, porque si las vigas y todo eso están al aire, se van a seguir deteriorando, y está ahí. Es una cosa
casi un tugurio, porque es un esqueleto abandonado, pero la autoridad, que para eso es autoridad, debiera actuar sobre la materia y, bueno, a lo mejor proceder a su derrocamiento, pero no lo hacen, entonces es grave. Eso es lo mismo que ustedes están comentando, la indefensión del ciudadano común y corriente, de la sociedad, de los vecinos, porque la verdad es que, te digo, está a 3 cuadras de casa el edificio frente a la inopinada e indiferente actitud de los poderes públicos, en este caso una dependencia del Distrito Metropolitano de Quito. Pero y eso también nos lleva a la institucionalidad, ¿no? Porque todos estos casos, algunos en el sector privado, pero otros también correlacionados con la responsabilidad de las instituciones públicas que se nutren de los impuestos que nosotros pagamos, que omiten su gestión. Entonces, por ejemplo, en ese caso del edificio en Quito, ¿por qué no pasa nada? En el caso de cuando vemos carros circulando sin placas, ¿por qué no pasa nada? Y al final encontramos cosas como la de la ANT que explican el nivel de corrupción que hay adentro. Entonces, que han tenido que cerrarlo. Que han tenido que cerrarlo porque ya ha de ser pues una cosa superlativa. Y eso me preocupa que esté ocurriendo en gran parte de las instituciones públicas, porque un poco la teoría que tengo es ese nivel de extorsiones que le cobran a las personas es demasiado alto, que los obliga a cerrar los negocios. Entonces yo ya no sé si es un mal cálculo de los extorsionadores o la intención es que se vayan y que el país sea manejado al final por la delincuencia organizada. Yo creo que es una combinación de ambas cosas, Juan Carlos. Me parece que lo que acabas de mencionar es importante. Yo quiero poner un ejemplo más. Hace algunos años conocí a un amigo al que se le había deteriorado la placa del vehículo. Es decir, ya estaban borradas las letras negras, entonces cada vez que circulaba le llamaban la atención. Entonces iba a la autoridad respectiva, con la dependencia, si era la ANT, si existía o no, o era antes, decía, no tenemos cómo reparar esa placa. Entonces preguntó, dijo, mira, aquí hay un señor en un almacén que venden repuestos automotores en la 6 de diciembre y no sé qué otra calle, que usted le lleva la placa y él le hace una idéntica, pero con todas las letras mías. O sea, una placa con el mismo número, ¿no? Acreditado. Entonces, esa persona fue, le fabricaron la placa nueva, y la puso en su vehículo, y era absolutamente idéntica, me la mostró. Y claro, dice, yo no pude hacer más, porque yo quería cumplir. Fui a la autoridad, y la autoridad no tenía placas, porque no había, yo no sé, bueno, con los papeles no hay especies, aquí no había no sé qué máquina que hacían las placas de metal. Y eso es un tema que lo vemos todos los días. Autos sin placas, pero autos con placas, los autos nuevos, les tardan 2, 3, 4 meses en entregar una placa a las personas que compran su auto. Entonces andan con un papelito, les para la policía, a veces también, o le para la autoridad de tránsito, a veces también los chantajean, y esto es parte del problema. ¿Cuántas veces oímos no hay especie? No hay especie, no hay cómo hacer matrículas porque no hay especie, vuelva luego. Esto, los oyentes que están escuchando son los testigos de lo que estamos diciendo, de que lo que estamos diciendo es verdad. Es terrible, ¿no? Es un tema de organización. Pero ese tema de las placas, y lo puedo unir con lo que dice Juan Carlos de la ANT, lo único que puede explicarse es porque la corrupción es tan profunda que, a pesar de que el mismo gobierno actual, que gobierna el Ejecutivo, y que la ANT está bajo el Ejecutivo, está tan podrido y tan metido todo que ellos, a pesar de que están queriendo gobernar, tienen que ir a hacer una limpieza, un barrido, y por eso la decisión de cerrarlo, porque está tan metido todo que no lo han podido hacer de otra forma. Y digo esto porque, y me uno con lo que tú dices, lo de las placas. Todos los santos días yo veo en mi diario circular del vehículo, ya sea en San Brondón, Durán, Guayaquil, Daule, siempre veo por lo menos 2 o 3 carros sin placa. Y no solo carros nuevos, Gonzalo, carros que no son nuevos, que o les habrán robado la placa o tienen la maña de sacarla por otros motivos. También veo casos que pasan
nuevamente como el ejemplo de hoy, al lado de vigilantes de tránsito que no los paran. No sé si por miedo, por pereza, por estar con los brazos caídos, como tú decías, y no los detienen. Entonces, no acabo de entender por qué algo que debería ser tan fácil de arreglar, no se arregla. He visto el otro día con aplausos de que vi un carro que ya tenía una plaquita no metálica, sino plástica, que decía placa provisional, con los mismos números obviamente, pero decía placa provisional. Por lo menos tener esa vaina de poder imprimir una provisional hasta que le arreglen la metálica, pero tampoco entiendo por qué las metálicas, porque además tú las pagas, tampoco pueden solucionarlo. Yo no comprendo. La única explicación es lo que acabo de decir, que está tan podrido todo que el Ejecutivo dé las órdenes y resulta que los que están metidos ahí inmersos durante años no obedecen y siguen lucrando del sistema como ha estado siendo manejado. Y claro, Giovanni. Ahora, aquí, por ejemplo, después del cierre de ANT, el Distrito Metropolitano de Quito, a través de su agencia metropolitana de tránsito, sí empezó a entregar placas a vehículos nuevos. O sea, eso salió en las informaciones de televisión. A los pocos días dijeron, no, nosotros vamos a seguir despachando las placas porque esto nada tiene que ver con lo que estaba pasando en la oficina central de ANT. Entonces entiendo que empezó con un flujo, porque si no los retrasos son enormes. 2, 3, 4 meses sin placa un vehículo nuevo tampoco puede ser. Pero bueno, ahí está la gran desidia, si podemos llamarle de alguna manera, la gran desidia que hay a nivel nacional frente a este tipo de cosas. Ya no es solamente un asunto de corrupción, me parece que es de indiferencia con que los propios ciudadanos actuamos, porque siempre echamos los poderes a otro, ¿no? A los poderes, a la corrupción, a la política. En la corrupción hay dos partes, también hay una corrupción en el sector oficial, pero también hay una corrupción en algunos, no digo todos naturalmente, empresarios que son capaces de pagar una coima. Entonces siempre hay las dos partes, y yo creo que la diferencia ciudadana es que también nos tiene sumidos en esto. Y después, a la hora de tomar decisiones y elegir autoridades, votamos por alguien que tiene un expediente corrupto. ¿Cómo es posible que haya un porcentaje del 10, 20%, 30% de la población que esté dispuesto a votar en elecciones por alguien que tiene un expediente naturalmente corrupto o pertenece a un partido que tiene vínculos con la corrupción de todo índole? Entonces, es responsabilidad ciudadana, en eso hay que trabajar mucho, ¿no? Claro, y es que además en la ANT pues se pueden cambiar transferir las propiedades, se pueden otorgar licencias a personas que tal vez no existan, y una serie de documentaciones que son trascendentales para la vida diaria de alguna persona que en manos de un delincuente podría generar más desafíos aún. Ahora, dentro de eso hay la posición ciudadana, es decir, mañana vienen, me extorsionan a mí y entonces ahí se divide la opinión de las personas. Por un lado hay las personas que dicen me dan mucho miedo y entonces creo que lo adecuado para proteger a mi familia es pagar. Y por otro lado están las personas que dicen lo contrario, sí me da miedo, pero no voy a dejarme extorsionar, poniendo en riesgo a mi familia. Entonces se genera un dilema en ese momento que muchas veces hace que el que no paga la extorsión sea visto como una persona ingenua y una persona que está arriesgando más allá de lo debido. Pero ¿cuál sería el criterio entonces para manejarnos en este caso? Claro, el gran problema es que no podemos actuar al margen de la ley, o no debemos actuar al margen de la ley. Pero también cuando los ciudadanos se encuentran en indefensión, tienen esa sensación de que la autoridad no cumple con su deber, ocurren cosas tan tristes como lo que empezó a suceder hace un tiempo, buenos 2 años, ¿no? En Durán. La gente empezaba a cerrar sus locales comerciales más temprano, después se iban. Si no me chantajean, me presionan, me voy. Y muchas de estas personas, y hubo varios testimonios en distintos medios de prensa, se los encontró, por ejemplo, en el tapón de Darién, tratando de pasar por Panamá, hasta que Panamá bloqueó ese paso, o más adelante en México, en otros países, bueno, antes en países centroamericanos, o en la propia frontera con Estados Unidos, y decían, no, yo me fui porque
ya no podía sostener un negocio en una ciudad donde hay que cerrar las puertas metálicas temprano, o donde le rompen la puerta metálica y el candado y se llevan toda la mercadería. ¿Cuántas familias se fueron justamente por eso, por no resistir a las mal llamadas vacunas, a esta extorsión, a esta presión de los delincuentes? Y ahora los vemos en todas partes. Y claro, hay gente que dice, yo prefiero pagar y quedarme tranquilo, y otros dicen, no, yo no pago y resisto. Pero claro, si hubiese un Estado que cumpliese con ese solo propósito, que es cuidar la seguridad, y yo insisto, hago un reconocimiento a los esfuerzos que están haciendo miembros de Fuerzas Armadas, de Policía, en esta lucha, en este conflicto armado interno que declaró el presidente Daniel Noboa hace 2 años, pero otros no, y la gente dice, no, es que no aparece la policía, no hay rondas de vigilancia, aquí roban y llega la policía a la media hora y cuando ya está consumado todo. Entonces la gente, el ciudadano, se siente indefenso, y ante la indefensión huye. O sea, hay ciudadanos que se han ido del país porque les extorsionaron tanto que no podían seguir adelante, y han hecho un sacrificio enorme. Ahora encima están perseguidos por la autoridad norteamericana, ¿no? Por el ICE, esta policía de migración que se está retirando de Minnesota después de haber causado un estrago enorme, entre ellos el caso que se divulgó a nivel mundial del niño Liam Conejo. Pero en Minnesota murieron 2 ciudadanos norteamericanos por querer proteger a los personas, unos sin papeles, otros qué sé yo en qué estado, procedentes de varios países, entre ellos Ecuador, donde hay a propósito 18,000 ecuatorianos en el estado de Minnesota, unos de ellos en Minneapolis y otros dispersos. Pero claro, la gente se va, y así como se van personas con un pequeño negocio, también podrían irse grandes capitales que dicen, si aquí no hay seguridad jurídica, pues vamos allá donde rinde el dinero y nos respeten. Y entonces ese es un problema para la futura generación de fuentes de trabajo. Bueno, vamos a irnos a un corte breve y regresamos enseguida. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién regresan, se enganchan, estamos conversando con Gonzalo Ruiz, prestigioso y muy conocido periodista nacional. Gonzalo, el ámbito internacional, ya algo mencionaste lo del tema de Minnesota y la visión de Trump con respecto a la migración, pero hablemos un poco del contexto regional americano. ¿Cuál es tu visión de lo que pasa ahora? Porque tenemos el foco, el problema de Venezuela, donde Trump por lo menos ha hecho algo que no hizo nadie. Entonces puede ser que en la forma a algunos no les guste, pero ha intervenido en Venezuela, habría aparentemente la posibilidad a un tiempo X de que tengan otra vez elecciones, pero algo se ha hecho sobre Venezuela. Está el tema de Cuba, donde Cuba tiene ahora un problema gigante de falta de energía, de falta de combustible, y no sé cuánto más aguante ese régimen que tiene, creo que más de 70 años allí gobernando la isla. Entonces, ¿cuál es tu visión alrededor de todo lo que nos pasa ahora en América? Bueno, sí, ciertamente América es un continente complejo, Giovanni, y los oyentes de Futuro en Acción se preguntarán muchas cosas, ¿no? Tal vez se preguntarán por qué hay una intervención militar, porque fue una intervención militar para extraer al dictador Maduro. Siempre he dicho que Maduro es un dictador, sobre todo porque ejerció el poder violentando la voluntad popular expresada en las urnas. Entonces, desconoció los resultados, las actas de las elecciones de Venezuela están en el Banco Central de Panamá, en cualquier momento se puede divulgar exactamente, y eso dará cuenta de que González Urrutia, el candidato de oposición, ganó las elecciones. Pero se quedó. Lo grave de todo esto es que se va Maduro, lo están juzgando en Nueva York por el tema de presunción de
delitos de narcotráfico, cartel de los soles, lo que sea. Se va Maduro, pero queda el chavismo intacto. ¿Qué es lo que está pasando con el chavismo? Sigue Venezuela sin libertad de expresión, sigue Venezuela con estos grupos de motorizados con armas que aterran a la población. La población que quiere manifestarse tiene miedo, porque sabe lo peligrosos que son. Sigue Diosdado Cabello, a quien al principio de cuando salió la versión esta del cartel de los soles le imputaban ser el líder de esa mafia de narcotráfico. Sigue ahí, enquistado en el poder, tomando decisiones y amenazando, porque ayer o anteayer ha dicho aquí no que hagan algo por la libertad de Maduro, los opositores, María Corina Machado. Siguen amenazando. Sigue el hermano de la presidenta encargada, de facto, porque también este es un gobierno de facto, el hermano sigue al frente de la Asamblea Nacional, sigue Padrino López comandando las Fuerzas Armadas. Es decir, la estructura que armó el chavismo durante 27 años sigue intacta. En los primeros días, el 3 de enero fue, ¿no? Cuando se conoció la extracción, otros dicen secuestro de Maduro, bien, el dictador Maduro fue llevado a Nueva York. Cuando se produjo esto, la gente, yo estuve viendo televisión de todas partes del mundo, imágenes de Lima, de Santiago, de Buenos Aires, los venezolanos que vivían en Ecuador alegres por la caída supuesta del gobierno. Pero el gobierno del chavismo sigue intacto. Es decir, lo que pasó es que se fue Maduro, pero está otra pieza, Delcy Rodríguez. Cierto es que Delcy Rodríguez ha hablado con Estados Unidos, ayer o antier recibió a un alto cargo norteamericano, primera vez se ve en Caracas, en el Palacio de Miraflores, desde hace muchos años, las banderas de Estados Unidos y Venezuela. Son símbolos, pero ¿realmente están haciendo las cosas? ¿O simplemente todo esto fue un montaje para que el petróleo venezolano vuelva al mercado? Hoy mismo vi una nota, me parece que en Primicias, o no sé si en el Universo, donde ponían que el crudo pesado ecuatoriano cae en su precio porque hay una sobreoferta de Venezuela. No perdamos de vista que Venezuela es la mayor reserva mundial de petróleo, y la reactivación petrolera de Venezuela tiene otro tipo de connotaciones más allá de lo político. Entonces me parece que es todo un montaje, ¿no? Que el chavismo sigue ahí, no sé por cuánto tiempo, ojalá haya la transición a la que hacían ustedes referencia, amigos, y ojalá algún día vuelvan las cosas a su cauce, pero ahora tampoco hay temas de seguridad como para que vuelva María Corina Machado amenazada por el poder político, por la dictadura chavista y sus principales líderes. Entonces, creo que construir la democracia en Venezuela va a tardar muchos años y muchas dificultades. Generar confianza, ¿no? Aquí muchos ecuatorianos, digamos, venezolanos que viven en Ecuador decían, no, vamos a volver pronto. ¿Volver a dónde? Si no hay fuentes de trabajo, si todavía todo está en reconstrucción y sobre todo es incierto el futuro político. Entonces, eso es un tema. El otro tema, mencionaba lo de Cuba. Cuba desde principios de la revolución, 1959, vivió épocas difíciles. Al principio, el pulso con Estados Unidos, tiene la gran potencia, que Cuba la llamaba siempre imperial, así decía Fidel Castro, de Estados Unidos ahí, a kilómetros. Si uno vuela, alguna vez tuve la suerte de viajar a Miami en la cabina de un avión y ver las luces del Varadero y todo eso, y al frente ya se vislumbraban las luces de Miami, de la Florida, ¿no? Está tan cerquita. Pero Cuba vivió en ese régimen de hace tiempo, durante muchos años subsidiado por la Unión Soviética. ¿Y cómo le subsidiaba? Le pagaba, creo que 5 y hasta 7 veces lo que valía el quintal de azúcar. Es decir, la Unión Soviética le compraba el azúcar a Cuba y le pagaba 5 o 7 veces más. Y con eso Cuba tenía dinero. Se acabó, se cayó el muro de Berlín. Durante unos años Fidel Castro, todavía en el poder, hizo ciertos acuerdos con China, con la República Popular China, y logró sobrevivir. Y después se le apareció el milagro. Chávez, el comandante Chávez, que tenía pues reverencia por los líderes de la Revolución Cubana, le dio petróleo. Y como a Venezuela le sobraba petróleo, hasta que cae Maduro, hace un mes y medio, Venezuela le seguía abasteciendo de petróleo hasta 100,000 barriles a Cuba.
Y ahora viene la crisis. Ayer estaba leyendo, hay muy buenos reportajes a propósito en la Deutsche Welle, ¿no? La página de la Deutsche Welle es muy buena, muy bien logrados y muy bien construidos, la recomiendo. Decían, bueno, Cuba tiene para sobrevivir así a este ritmo 20 días más. Han tenido que cerrar trabajos, decirle a la gente no venga a trabajar porque eso nos cuesta dinero, los buses circulan solamente en horas pico. Si antes los buses de La Habana eran abarrotados, buses viejos, hoy cómo será. Y ha venido esto de la ayuda humanitaria. México no le puede vender petróleo a Cuba porque está bajo amenaza de Donald Trump de sanciones económicas, pero bueno, le entrega ayuda humanitaria. ¿Qué pasa? Que falta comida en la isla, que un país que siempre tuvo grandes opciones de salir adelante, por este deterioro del sistema de partido único, también la falta de petróleo, está muy mal. Ahora, la generación hidroeléctrica en Cuba es casi imposible. Hay una zona, las sierras, donde sí hay generación hidroeléctrica, ¿no? Pero la mayoría de movimiento eléctrico es térmico. Entonces tiene que subsistir con, no sé, con petróleo o con diésel, lo que sea, que viene de afuera. Y ahora no hay quien se lo dé. Hubo un par de notas que decían que Rusia le iba a dar, que si China, pero por ahora Cuba está en una situación de contracción. No sé si esto sea o no el fin del régimen. Hemos escuchado al presidente Díaz-Canel decir que está dispuesto a hablar con Estados Unidos. No sé para qué, no sé si Estados Unidos, si ese diálogo le forzará a una transición hacia un sistema más abierto, pero es muy difícil y dramática la situación. Y yo no pienso ahora mismo en el gobierno de Cuba, pienso en los habitantes, en las personas que tienen problemas de alimentos, que tienen problemas de movilidad y que a lo mejor tienen que aguantarse otra vez entre 10 y 15 horas de apagones. Entonces Cuba tuvo dos momentos muy críticos, me llamaban el grupo, ¿cómo es el temporada especial? No me acuerdo, el periodo especial. Periodo especial. Creo que tuvo 2 o 3 a lo largo de su historia. Esto va a ser tan grave o peor que los periodos especiales, me da la impresión. Es que al final esas economías eran insostenibles, especialmente la cubana, y en el caso de Venezuela me da la impresión que en la visita que le hicieron las autoridades americanas hasta se les cuadró. Entonces, y además toma mucho tiempo construir y es más fácil destruir, y esto ha durado décadas en Venezuela. Entonces yo creo que va a ser un proceso, y como tú bien decías, Gonzalo, es decir, regresar en este momento a una Venezuela que no puede generar todavía fuentes de empleo, está un poco complicado. Y en el caso cubano, seguramente el presidente cubano ha de querer hablar con el presidente americano para negociar de alguna manera su salida, porque ahí han de haber una serie de calaveras también que hay que quisiera seguramente él enterrar. Ahora, después del concierto de Bad Bunny en el Super Bowl, ¿Sudamérica es parte de América o no? A ver, eso fue, bueno, más allá de la música de Bad Bunny, que debo decir no me gusta para nada, pero el montaje espectacular en el estadio de fútbol norteamericano fue una cosa única, ¿no? Es un montaje de un profesionalismo enorme. Y el mensaje también, es decir, cantar en español, aunque a Bad Bunny no se le entiende mucho, poner a América en el centro del eje, tanto que molestó a Donald Trump, que dicen que financió un concierto transmitido por otros canales de televisión con grandes artistas en otras cadenas, pero todos sabemos que el Super Bowl, el Supertazón, que es la final del fútbol americano, se transmite a todo Estados Unidos. Aquí se pudo ver. De hecho, ahora generó tanta expectativa la presencia de Bad Bunny que hasta en casa mi esposa decía, a ver, quiero ver un poco esto. Entonces grabamos eso para poder ver los noticieros de esa hora ese domingo y ver también algo del espectáculo de Bad Bunny. Pero claro, fue un reto, ¿no? Primero hablar en español. Pero eso supone, frente a este tema de la migración, algo retador ahora. Estados Unidos tiene un problema real, que tiene un presidente que no comprende que Estados Unidos ha sido un país de migraciones. La riqueza, una de las importantes riquezas culturales de Estados Unidos es la diversidad.
los oyentes que nos están escuchando y han tenido la suerte de estar en Nueva York, de conocer Nueva York, saben que en Nueva York conviven judíos y árabes, que conviven chinos y coreanos, que están japoneses e italianos, que están hondureños y salvadoreños y ecuatorianos, ¿no? No en vano se dice que Nueva York es la tercera ciudad en demografía de todos los Estados Unidos. Siempre se ha enriquecido de las migraciones. Por supuesto, en la época de la conquista, ejércitos ingleses, ejércitos franceses estuvieron en Estados Unidos, pero toda la vida Estados Unidos es un país de diversidad. Es decir, el WASH, que se llama White Anglo-Saxon, es decir, norteamericano, digamos, anglosajón, existe, pero convive con esta minoría que ha alcanzado puestos importantísimos. ¿Quién va a dudar que este rato el secretario de Estado norteamericano es latinísimo, el señor Rubio? El secretario de Estado, que no es nada más ni nada menos que el canciller, digamos así, de Estados Unidos, para entendernos mejor. Es Rubio, que es cubano-americano, tiene doble nacionalidad. Tanto que Trump le dijo un día de esos, después de la invasión a Cuba, anda, arregla todo el problema de Cuba, ¿no? Para que sea a cargo de Cuba. Fíjense, entonces Rubio, Marco Rubio, habla en inglés, pero habla español y su origen es ese. Es una demostración de esa composición de la variedad y riqueza étnica de Estados Unidos. Y que en este momento en Estados Unidos esté persiguiendo a latinos que han sido un pulso productivo enorme, es un problema. Y Bad Bunny lo puso de manifiesto. Más allá de la estética de su música, creo que el montaje fue privilegiado para decir también, aquí estamos, y somos americanos, porque América va desde Alaska hasta Tierra del Fuego, hasta la Antártida. Es un solo continente, con diversidad, como que no es Canadá, con su diversidad étnica, con sus naciones indígenas ancestrales, con los idiomas de ellos, con el francés y con el inglés, y Estados Unidos refleja esa diversidad. Yo nunca me he topado en Nueva York con un taxista gringo puro, digamos así. Todos son de Afganistán, de Pakistán, o hindúes. Me subí con un ecuatoriano alguna vez, orgulloso del Ecuador, tenía su bandera ahí. Pero eso es parte de la riqueza. Y esta persecución que está haciendo la Policía de Migración me parece cruel y que no reconoce esa huella histórica fundamental que ha sido parte de la historia de Estados Unidos. El mismo presidente Trump tiene su mujer extranjera. Entonces, ¿de qué hablamos? Y ¿no? también el vicepresidente. Bueno, pero lo cierto, Gonzalo, es que este tema de la migración es un tema complejo que está en la palestra, digamos, la discusión en muchos países, no solo en Estados Unidos. Europa también tiene facciones, digamos, a favor y en contra. Algunos se quejan, por ejemplo, de que Europa se ha ido demasiado hacia la migración, sobre todo de países musulmanes, y que no se adaptan y que quieren imponer su religión y demás. Pero también hay una realidad de que los nativos, entre comillas, no se reproducen, entonces no hay, la tasa de natalidad en muchos de los países europeos es negativa, entonces tú tienes que tener gente que venga a trabajar de otros países, pero sí hay que reestructurar los controles y de alguna forma establecer una migración que sea legal y que se adapte. Pueden vivir dentro de casa y en sus barrios, digamos, sus costumbres, pero que se adapten también a la realidad de cada país y que convivan armoniosamente, como tú has descrito los casos históricos de ciudades como Nueva York, donde conviven los unos y los otros. Pueden tener el Chinatown, pero al mismo tiempo ese chico ya ha nacido allí, ya habla inglés, ya también jura la bandera, se sabe el himno y demás, pero bueno, dentro de su casa podrá seguir teniendo sus costumbres y sus comidas, pero se integra. Y parte del problema en algunos países es que hay gente que llega en grandes cantidades y no se integran. Claro. El árabe come espaguetis en Nueva York, claro. o comen pizza, digamos, los judíos también. Es decir, esa es una cosa. Ahora, lo que tú mencionas de Europa es muy grave, por varias razones. Primero, que no es nuevo, ¿no? Desde la época de la Guerra Civil Española empezaron refugiados por la Guerra Civil Española a irse a Alemania. Y en Alemania era tan dramático el tema que había discriminación. Decían, yo recuerdo haber hecho algunas entrevistas sobre el tema, que los trabajadores en ciertas empresas a los latinos o a los turcos no les daban guantes, y a los trabajadores alemanes sí. Estamos hablando de hace décadas, ¿no?
Hay unos libros que escribe la famosa periodista ya fallecida Oriana Fallaci, que es muy dura con el tema de la migración, creo que extremadamente dura, pero que ilustran este problema. Ella ponía un ejemplo de manifiesto. ¿Cómo puede ser posible que en algunas ciudades europeas de tradición cultural cristiana, católica, en un barrio no pueda estar la cruz de una iglesia como debe estar dominando, y se construye una mezquita cerca y pongan el minarete más alto? Es decir, esa es una guerra. Que se prohíba, por ejemplo, en los colegios católicos, decía Oriana Fallaci, periodista italiana, que se exhiba un crucifijo, pero que las niñas puedan ir con su rostro tapado al colegio, aquellos que son y que se conviertan en verdaderos guetos. Ese es un problema muy complejo, que tú has tocado bien, Giovanni, y que no es de fácil solución. No quisiera dejar de mencionar, por ejemplo, que uno de los flujos migratorios tremendos de los últimos años fue el que vino de Siria a través de Turquía, pasó de Turquía por el estrecho del Bósforo y recaló en algunas fronteras. Alemania tuvo un problema de fronteras enorme en la época de la señora Angela Merkel, con los migrantes que querían entrar a como de lugar a Alemania, y había campos de refugiados. España tiene un problema con su propio territorio aledaño, ¿no? Ceuta, Melilla, personas que venían de Marruecos. Yo recuerdo el tiempo que vivía en España, en el año 95, había en las calles de Madrid, había las víctimas de la guerra de Yugoslavia. Recuerden esa guerra fratricida que terminó atomizando Yugoslavia. Y claro, vendían los pañuelos, estos pequeños pañuelitos de higiene, en los semáforos de Madrid, con los niños en brazos. Es decir, los fenómenos migratorios no son nuevos. España tiene ese problema. Hay guetos musulmanes donde también a los españoles de origen o a los catalanes, en el caso de Barcelona, los miran con malos ojos ya los grupos étnicos que vienen de fuera. Es uno de los grandes problemas del mundo de este momento, más allá de la visión religiosa, más allá de los fundamentalismos que también existen, el cómo integrar una sociedad. Esta cuestión que se tomó en cuenta en España de legalizar a 400.000 personas indocumentadas puede ser interesante, pero también puede ser una prueba de fuego para la supervivencia. Y después que se genera un racismo, una xenofobia en las sociedades, dicen no podemos seguir en un barrio invadido de musulmanes, o se van del barrio las personas que antes habitaban ahí. Esto es un fenómeno muy serio, muy grave, pero es el fenómeno de los tiempos que vivimos. Estas masas migratorias, bueno, creo que lo de Venezuela es otro ejemplo aquí en nuestra América. Nos habla de 9 millones entre 7 y 9 millones de venezolanos que por el chavismo, por la falta de libertad, por la falta de trabajo, se tuvo que ir a otros países. Aquí en el Ecuador tenemos 500.000 de personas que vienen de Venezuela, algunos grandes trabajadores y también algunos que otro delincuente, como cuando hacen una detención, los toman presos. Entonces es un fenómeno difícil de afrontar desde los gobiernos, y creo que es algo que nos marcará en la historia que estamos viviendo, ¿no? Bueno, Gonzalo, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora, deseándote que tengas un buen feriado de carnaval, y también a todos los que nos escuchan que tengan un buen feriado. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.